¿Cómo están, jóvenes estudiantes? Mi nombre es Carlos Castañeda Peralta. Conmigo vamos a desarrollar el curso de literatura y en esta oportunidad vamos a ver un tema importantísimo, un tema realmente uno de los más hermosos, uno de los más bellos, uno de los más apasionantes temas de la literatura, que es el clasicismo griego o literatura griega. Entonces vamos a empezar. Nuestra primera diapositiva nos envía a hablar acerca del contexto, ¿no? ¿Qué sucede en Grecia en ese momento? ¿Qué pasa en Grecia? ¿Cuáles son las condiciones que van a propiciar el nacimiento de esta literatura, ¿no? La cultura griega es la suma de diversas ciudades autónomas, pero fuertemente unidas en sus costumbres y religión. Fue una sociedad de economía esclavista donde la clase dominante era la aristocracia, ¿no? Lo que se entiende como la nobleza. Y la clase oprimida la conforman los esclavos, obligados a trabajar en los campos de los nobles. Esta visión es bien interesante porque nos va a permitir entender dos cosas particulares. Grecia es una sociedad jerárquica, ¿no? Y existen clases sociales, obviamente. Hay clases favorecidas y obviamente clases desprotegidas. También que es una sociedad esclavista, ¿no? O sea, va a basar su economía en la fuerza del trabajo del esclavo y por ende vamos a ver que ya que el esclavo recibe toda la carga laboral, los nobles tienen mucho tiempo, ¿no? Los hombres libres, los ciudadanos griegos tienen mucho tiempo disponible para poder investigar y dedicarse a las ciencias y a las artes, ¿no? Esta literatura griega, ¿no? Por definición tendrá que es la primera corriente de la literatura universal. Eso es importante, ¿no? El clasicismo entendido en el mundo clásico, ¿no? Es la primera corriente de la literatura universal, la cual se desarrolló en Occidente, en Grecia y Roma, durante la Edad Antigua. ¿Cuáles son las características más importantes de esta literatura, ¿no? A ver, vamos a mencionar y explicar una por una. Primero, tenemos la base mitológica, ¿no? Las obras se inspiran en mitos. Eso es un punto bien interesante, ¿no? Eh, la, la gran cantidad de divinidades, de historias, de sus dioses, están o van a nutrir el mundo literario, ¿no? Por eso que todas las obras se van a inspirar en estos mitos. Las historias y personajes son sacados del ciclo troyano o del ciclo tebano. Entiéndase por ciclo troyano al conjunto de mitos relacionados con Troya y al ciclo tebano a este conjunto de leyendas relacionadas con Tebas, con Layo, Edipo y sus descendientes. La predestinación o fatalismo, segunda característica, ¿no? El destino de los personajes está fijado por una fuerza inevitable ante la cual no se puede resistir. La idea del destino es una cuestión bien interesante que nos va a permitir dividir también o hacer una distancia entre lo que nosotros ahora entendemos, ¿no? El destino estaba marcado, estaba trazado. El hombre tenía que cumplir el destino así él no quisiera. El caso emblemático es Edipo Rey, ¿no? O sea, Edipo Rey está condenado por el destino a casarse con su madre y matar a su padre, ¿no? Es obvio que él se resiste ante tan fatal destino, ¿no? Pero no puede evitarlo. El destino al final de la obra, como ustedes conocerán, se cumple, ¿no? Muy por encima de la voluntad del personaje. Eso es una cuestión bien interesante que nos distancia a los cristianos, por ejemplo, que creemos en el libre albedrío, ¿no? Que viene a ser la voluntad
la voluntad o la libertad que tenemos nosotros de elegir entre lo bueno y lo malo, ¿no? En el mundo griego, o por lo menos en la literatura griega, la cuestión del destino es algo que ha marcado, ¿no? Que está marcado y que no se puede transformar, no se puede cambiar ni alterar, ¿no? Se tiene que cumplir. Una tercera característica es la búsqueda de la belleza, ¿no? Esta búsqueda de la belleza se va a dar mediante la armonía entre forma y fondo, ¿no? Una forma de lenguaje o estilo estaba determinada por el tema o asunto. O sea, lo que te quiero decir con esto, querido estudiante, es que el griego, para todo tipo de especie, tenía un tipo de expresión. Por ejemplo, ¿no? La epopeya requiere un lenguaje elevado, la tragedia un lenguaje solemne, la comedia un lenguaje coloquial. Ellos tenían esta manera para poder lograr un equilibrio y hacer que ese equilibrio, sea lo bello, ¿no? Por eso es que en la literatura el griego siempre está en la búsqueda continua de la belleza. Otra característica será lo didáctico, ¿no? Si bien es cierto, el mundo de la literatura griega tiene un afán por inculcar, por enseñar, pero ¿qué es lo que se va a transmitir, ¿no? Si hemos partido inicialmente hablando de que es una sociedad esclavista, que existe una nobleza, entonces es obvio que lo que se enseñe, lo que se imparta como algo positivo y bueno son los valores de la clase aristocrática, ¿no? O sea, entonces es didáctico porque hay un afán de inculcar valores aristocráticos. Otra característica es el racionalismo, ¿no? El racionalismo. Se evidencia una religión racionalizada. Los dioses están sistematizados, organizados, ¿no? Ocupan digamos, un reino específico o un papel específico, ¿no? Y nada puede suceder por milagro, ¿no? Nada puede suceder por milagro. Todo tiene un orden, todo tiene un porqué, ¿no? Una característica más sería el antropomorfismo. Antropo, hombre, morfismo, forma, ¿no? Las divinidades poseen características humanas, ¿ya? Se parecen a nosotros, pero, ojo, detalle, no solamente físicamente, o sea, no solamente en lo físico, no solamente en lo físico, sino también en las actitudes. Por eso aquí en la diapositiva te coloco físicas, ¿no? Tienen figura humana, se alimentan de ambrosía, beben, tienen una especie de sangre que se llama icor, y también temas, características psicológicas, ¿no? Riñen, pelean, se engañan, tienen vicios, ¿no? Es, es una peculiaridad interesante en los dioses griegos. Por eso muchos intelectuales afirman que existía una cercanía, ¿no? Una mayor cercanía entre el poblador griego, ¿no? De la época con sus divinidades, porque se parecían o eran muy semejantes a ellos, ¿no? Eh, Partamos ahora a hablar de los representantes, y cuando hablamos de los representantes tenemos que hacer una separación en las etapas, ¿no? Las etapas de la literatura griega, vamos a mencionarlas, y a la par vamos a hacer mención también de los representantes, ¿no? La primera etapa es la etapa jónica o arcaica, y aquí estamos hablando que se desarrollan dos géneros, ¿no? El primero, épico, y el segundo, el lírico. En el caso del género épico, tenemos dos grandes escritores, Homero y Hesíodo. Homero, las obras más importantes, la Ilíada y la Odisea. Aquí, jovencitos, vamos a hacer un alto porque este, para indicar que el caso de Homero y de estas dos obras van a ser explicadas más adelante, ¿no? Obviamente por la importancia de este escritor y de sus epopeyas. Hesíodo es otro de los grandes escritores, nos va a legar dos obras, la Teogonía y los Trabajos y los Días.
La teogonía trata de la genealogía de los dioses griegos, ¿no? Explica racionalmente el sentido del mundo divino, su trayectoria desde un desorden inicial, el caos, acuérdense que el caos es el primer dios para los griegos, hasta el supremo reino de Zeus, ¿no? Zeus viene a ser la tercera generación de dioses, conocido como los olímpicos, ¿no? Porque ellos vivían en el monte Olimpo, que encarna la justicia y el orden cósmico. También a la teogonía se le conoce como la Biblia de los griegos. Los trabajos y los días es una epopeya didáctica, trata de la vida y trabajos cotidianos como la agricultura, la apicultura y el arte de la navegación. También se habla del mito de las edades de la humanidad, la idea de la justicia, el origen del mal y de la injusticia. En el género lírico, dos escritores son los que son importantes. Safo de Lesbos, con sus obras Canto a Afrodita y Epitalamios, y el escritor Píndaro, con su obra Epinicios. La segunda etapa es conocida como etapa ática o clásica. Eh, Básicamente aquí aparece o se desarrolla el género dramático, dando, digamos, como producto de esta época a los trágicos griegos, ¿no? Estamos hablando de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides. Al costado hemos colocado las obras más representativas de cada uno de ellos, ¿no? De Esquilo, la Orestiada, que es una trilogía, de Sófocles, Edipo Rey, y de Eurípides, Medea. Tercera etapa es la etapa alejandrina. Bueno, mencionamos aquí dos escritores, Teócrito con la obra Idilios y Apolonio de Rodas con la obra Los Argonautas. Bueno, eso es lo que les había mencionado hace un momento. Hablaremos un poco de Homero, ¿no? Homero es un personaje que genera bastante discusión, ¿no? Desde su misma existencia, ¿no? Hay algunos que mencionan que Homero nunca existió, que no es el autor de la Ilíada ni la Odisea, y otros mencionan que efectivamente sí, ¿no? Que Homero es el autor de la Ilíada y la Odisea, y ahí se ha armado un debate, ¿no? Este debate se conoce como la cuestión homérica, ¿no? Ese es el nombre que se le ha dado, ¿no? La cuestión homérica. ¿Qué características presenta la obra de Homero, ¿no? Primero diremos que Homero es un aedo. ¿Qué significa un aedo? Es un cantor épico de la antigua Grecia. Compuso los poemas para ser escuchados, ¿no? O sea, Homero no pensaba en escribir textos para que la gente pues se sentara y los leyera, ¿no? Sino que él los recitaba. Por eso se habla que fueron compuestos, creados para ser escuchados. Usó un lenguaje especial, artificial, ¿no? Es un lenguaje poético, esencialmente literario, no era hablado en las conversaciones comunes o cotidianas. Nos da la idea de que él ya pensaba en un tipo de lenguaje que fuera diferente, ¿no? Lo que hoy en día se llama como lenguaje poético. Describe un mundo aristocrático guerrero, obviamente, ustedes van a notar en la Ilíada y en la Odisea, los personajes principales son dioses, semidioses, reyes o príncipes. Entonces se describe el mundo de ellos, ¿no? Y una aristocracia obviamente ligada al tema bélico, ¿no? Al tema guerrero. Otra característica es la exaltación de los valores aristocráticos y un punto bien importante mencionar es que se basa en los mitos del ciclo troyano, ¿no? O sea, todo lo que está relacionado con la guerra de Troya. Las obras importantes, la Ilíada y la Odisea. No olvidar, jovencitos, lo que mencioné hace un inicio, ¿no? Que no está en la diapositiva, pero que lo mencioné, la famosa cuestión homérica, que habíamos dicho que es la controversia que ha causado la autoría de los poemas homéricos, ¿no? Los principales puntos de debate eran sobre si pertenecían ambas obras a un mismo autor, ¿no? En la actualidad, la tradición denomina a Homero
como autor de ambos poemas, entiéndase, la Ilíada y la Odisea. Este dato es interesante, no hay que dejarlo pasar, por favor, porque la cuestión homérica, si bien es cierto, la tradición ya le ha dicho que Homero es el autor, digamos que todavía hay algunos que entran en discusión, ¿no? Pero siempre tener en cuenta que a digamos, a este gran debate se le conoció como la cuestión homérica. Analizaremos un poco la Ilíada, ¿no? La Ilíada es una de las obras más importantes de Homero, ¿no? ¿Qué es lo que nos menciona? Bueno, eh, es de género épico, la especie es una epopeya heroica, está dividida en 24 cantos, presenta un narrador omnisciente. Omnisciente quiere decir que es un narrador que lo sabe todo, ¿no? Lo conoce todo. La narración es lineal. Intentamos el tema de la narración a partir del tiempo, ¿ya? Se le dice narración lineal porque durante toda la historia los personajes manejan, digamos, una línea cronológica temporal, ¿no? No van hacia digamos, no van hacia el pasado, ni van hacia el futuro, ni nada. O sea, es lineal. Es una línea temporal común y corriente, ¿no? Lineal. Algo contrario vamos a ver en la Odisea, ¿no? En la Odisea sí hay un tipo de narración especial, ¿no? El verso utilizado, que es el verso propio de toda epopeya, es el hexámetro, y esta Ilíada está compuesta por 15.674 versos, ¿no? Uso de comparaciones o símiles narrativos, uso de epítetos, que viene a ser la figura literaria más utilizada, ¿no? Ustedes saben que los epítetos vienen a ser cuando se menciona una característica inherente a un objeto, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, roja sangre, verde hoja, ¿no? La sangre siempre es roja, la hoja siempre será verde, pero son características inherentes, ¿no? O sea, es como que sobreentendido. En el caso de la Ilíada se utiliza mucho el epíteto, pero que acompaña los nombres. Por ejemplo, Aquiles, el de los pies ligeros. Zeus, el que amontona las nubes, ¿no? Entonces, ese tipo de epítetos son los que se utilizan en la Ilíada, ¿no? Los personajes son aristocráticos y divinos. El tema principal, la cólera de Aquiles y las funestas consecuencias para el ejército aqueo. Este, la Ilíada tiene un punto de partida bien interesante, ¿no? Que es la manzana dorada o la manzana de la discordia, ¿no? Este, ¿De qué trata esta idea de la manzana dorada o la manzana de la discordia? Se cuenta en la mitología que hubo un matrimonio en el Olimpo. Los dioses se casaban y no invitaron pues a una diosa, la diosa de la discordia, que es la diosa Eris. Entonces, Eris, a pesar que no fue invitada, aparece en la fiesta, en la boda, y lanza una manzana, hace rodar una manzana dorada que tenía una inscripción. Esa inscripción decían para la más hermosa. Entonces, la manzana va a rodar y llega a los pies de tres diosas que estaban reunidas. Hera, esposa de Zeus, Atenea y Afrodita, las dos hijas de Zeus. Entonces, en las divinidades, estas diosas, comienzan a discutir, a pelear entre ellas, eh, puesto que una decían, sí, sí, acá dice para la más hermosa, es obvio que esa manzana es para mí, y la otra le contestaba que no, que era para ella, y comienza la discusión. Así que intentan buscar a alguien que ponga fin, ¿no? A esa discusión, alguien que en ese momento sea una especie de juez, de jurado, ¿no? Y van donde Zeus. Zeus se da cuenta que él, otorgando la manzana a cualquiera de ellas, se iba a meter en un gran problema, ¿no? Le entregaba la manzana a él, a su esposa, se iba a pelear con sus hijas. Le entregaba la manzana a una de sus hijas, se iba a pelear con la esposa y con la otra hija. Así que decisión que tomara Zeus iba a estar en problemas. Entonces,
muy astutamente Zeus le recomienda a las divinidades que vayan a la tierra y busquen al hombre más hermoso entre todos los hombres. En ese momento ese hombre era Paris. Y entonces eh, les recomendó que lo busquen y que le entreguen la manzana y que él sea el jurado, ¿no? Porque como él era un hombre bello, entonces podría reconocer la belleza en otra persona. Y efectivamente eso fue lo que hicieron, ¿no? Y le contaron a nuestra amiga, perdón, nos contaron a nuestro amigo Paris toda la historia, todo lo que había pasado y le dan tomar la decisión. Paris se ve seducido por los dones de Afrodita, ¿no? Incluso por la promesa que ella le hace, ¿no? Le hace la promesa de casarse con la mujer más hermosa entre todas las mujeres, que era Helena, y le muestra su rostro en un charco de agua, ¿no? Paris está completamente enamorado desde que vio a Helena y le entrega la manzana a Afrodita, lo que hace que las otras divinidades pues se enfurezcan y prometen vengarse de, de Paris. Paris que en ese momento pensaba que era un pastor, ¿no? Pero Afrodita le revela su ascendencia, ¿no? Y le dice que él no es un pastor, sino que realmente es hijo de Príamo, rey de Troya, y que él es el príncipe, ¿no? Él es un príncipe troyano. Y es así como eh, Paris regresa a Troya, bajo la protección de Afrodita, y empieza pues la guerra, ¿no? La guerra contra Troya, porque resulta pues que Helena, la mujer más hermosa entre todas las mujeres, era esposa de Menelao, rey de Esparta, ¿no? Y cuando rapta a la muchacha, Menelao busca venganza y se arma la guerra, ¿no? Se arma la guerra. Eso es básicamente el famoso mito de la manzana dorada. En la Odisea, ¿no? En la Odisea vamos a ver que casi todas son las mismas características, ¿no? El género es épico, la especie es la epopeya, es una epopeya heroica, está dividida igual en 24 cantos, el tipo de verso sigue siendo el mismo, el hexámetro. Lo que va a cambiar aquí, queridos alumnos, es el tipo de narración, ¿no? Este, porque te acuerdas de la Ilíada, en la Ilíada la narración era lineal, ¿no? Pero en la Odisea la narración es in media res, que es en la mitad del asunto, ¿no? También conocida como narración cíclica, es decir, empieza en la mitad de la historia, ¿no? En la mitad de la historia empieza, luego es como que de la mitad de la historia va hacia el pasado, luego regresa hacia el punto donde empezó y continúa hasta el final. Es un círculo que realiza. Por eso se le llama in media res, ¿no? O narración cíclica. El narrador aquí también es omnisciente, conoce todo, sabe todo lo que va a pasar. La figura literaria más utilizada sigue siendo el epíteto, ¿no? Ahora, aquí se va a descubrir las costumbres de los pueblos, ¿no? Las costumbres de los pueblos y el tema principal de esta obra viene a ser las aventuras de Ulises acontecidos en el retorno a su patria. Ustedes saben que en la Odisea lo que se narra es una serie de aventuras eh, en las cuales, digamos, el actor principal es Ulises, ¿no? O también llamado Odiseo. Es un personaje, digamos que bien interesante de esta historia, ¿no? Que va a pelear con una serie de monstruos, llámense pues, la sirena, la hidra, con hechiceros, va a ir al inframundo, ¿no es cierto? Va a pelearse con el cíclope, una serie de aventuras hasta que llega a Ítaca, donde lo espera su esposa Penélope, pero como ya han pasado muchísimos años, ya lo dan por muerto, han pasado más de 15, 20 años, esta reina, ¿no? De Ítaca, Penélope, está siendo, digamos, acosada por una serie de pretendientes que han tomado su casa y bueno, eh, al final Odiseo llegando va a tener que pelear con ellos, dándoles muerte para poder recuperar su reino, ¿no? Ese es en el caso de la Odisea. Bueno, vamos a ver algunas preguntas, como iré explicando también.
En la primera sería, marque la alternativa que contiene las afirmaciones correctas en relación a las características de la Ilíada. A ver, veamos. ¿Se trata de un cantar de gesta de género épico? No, definitivamente que no, porque no es, sí pertenece al género épico, pero es una epopeya, ¿no? No es un cantar de gesta. Dos, ¿la obra está dividida en 24 cantares o rapsodias? Sí, eso es correcto, ¿verdad? Está dividido en 24 cantos o rapsodias. ¿La figura literaria más recurrente es el epíteto? Claro, eso sí les he reiterado, ¿ya? Eso nunca olvidar porque ha sido motivo de pregunta en examen de admisión. Siguiente. 4. ¿El rey Príamo es quien dirige el ejército aqueo? No. Primero, porque se le llama aqueo al resto de pueblos griegos, en la obra por lo menos, de aqueo al resto de pueblos griegos, mientras que Príamo es rey de Troya, o sea, ahí no es. Y la 5, Atenea es una diosa que apoya al ejército griego, sí, ella apoya al ejército griego. Acuérdate que Atenea promete vengarse de París y París es troyano, así que ella apoya al otro bando. Entonces, correcta sería la 2, la 3 y la 5. Eso quiere decir que nuestra clave es la letra sí, efectivamente la letra C. Y aquí en la solución habíamos puesto que la Ilíada es una epopeya que pertenece al género épico, está dividida en 24 cantos o rapsodias, donde la figura literaria que más abunda es el epíteto, ¿no? Príamo es el rey de los troyanos o teucros, ese es el otro, digamos, el otro nombre, ¿no? Que adquieren los troyanos. Los dioses que apoyan a cada bando, entre los que se apoyan a los griegos están Hera, Atenea, Poseidón, etcétera, mientras los que apoyan a los troyanos están Afrodita, Apolo y Artemis. Siguiente pregunta. En relación al argumento del poema épico de la Ilíada de Homero, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. A. Muerte del Peli de Aquiles muere a manos de París. ¿Eso se cuenta en la Ilíada? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? Obviamente que no, porque la Ilíada, queridos alumnos, termina con los funerales de Héctor. Ahí termina la Ilíada. No, no hay caballo de Troya, no hay la muerte de Aquiles a mano de París. Eso no. No confundir, por favor. Yo sé que han visto muchas películas, pero en el caso particular, solo la Ilíada solo termina con los funerales de Héctor. El duelo inevitable entre Aquiles y Atenea, no hay tal pelea, ¿no? No hay tal pelea entre Aquiles y Atenea. C, la entrega del cadáver de Héctor a su padre, sí, eso sí se da en la Ilíada, sí, eso sí se narra, ¿ya? Príamo va a rogarle porque le devuelvan el cuerpo de su hijo, ¿no? Para hacer los funerales. La D, el diálogo entre Agamenón y el rey de Troya, no. El ardid, entiéndase la trampa, ¿no? Del caballo de Troya, ideado por Odiseo, eso tampoco se ve en la Ilíada, así que por descarte entendemos que la número 2, la respuesta es la letra C. Y ahí como solución habíamos puesto, en el canto final del poema épico Ilíada de Homero, se relata el encuentro entre Aquiles y Príamo, en el que el Pélida le entrega al rey de Troya el cadáver de su hijo. Pélide entiéndase Aquiles, rey de Troya entiéndase Príamo, para la celebración de sus funerales. Pregunta número 3. Marque la opción que completa correctamente el siguiente enunciado referido a la Ilíada de Homero. El destino de Patroclo, Héctor y otros héroes durante la guerra de Troya evidencia, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta? La alternativa A dice la mortalidad humana ante el destino inevitable. La B, el resultado funesto de la ira de Agamenón. La C, la fuerza de los monarcas sobre sus súbditos. La D, el castigo severo a los que retan a los dioses. La E, una finalidad de la guerra sin resultados nefastos. Piensen bien y efectivamente la respuesta es la letra A.
La muerte de Patroclo, Héctor y otros héroes evidencia la mortalidad del ser humano ante el destino que se cumplirá inexorablemente. Acuérdense que la idea del destino era algo que habíamos mencionado en las características, ¿no? El destino es algo que no puede ser cambiado, no puede ser alterado, ¿no? Definitivamente se tiene que cumplir. Cuarta y última pregunta. Con respecto al argumento de la Odisea de Homero, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. A ver, A. Odiseo fue retenido durante 7 años por la hechicera Circe en la isla Ogygia. B. Embrujado por los engañosos cantos de las sirenas, Odiseo se lanza al mar. Esta es una escena muy conocida, ¿no? Cuando las sirenas cantan, Odiseo ordena a sus marinos que se pusieran cera en los oídos y él es amarrado al mástil del barco. Esa alternativa es obviamente falsa, ¿no? Él nunca se avienta al mar o se lanza al mar, ¿no? Más bien, Odiseo es, digamos, o llamado también Ulises, es recordado por su astucia, ¿no? Es un hombre muy, muy astuto. En la C, es un magistral duelo de armas, el astuto Odiseo deja ciego al feroz Polifemo. D, Penélope presencia cómo su esposo y Telémaco matan a sus pretendientes. Eso es falso, ¿no? Tampoco sucede. Y por último, el rey Alcinó es finalmente quien ayuda a Odiseo para que llegue a Ítaca. Por descarte, por lo que hemos estado mencionando, la respuesta es la letra E, ¿no? Poseidón hace que Odiseo naufrague en la isla de los Feacios y en este lugar el rey Alcino le ofrece hospedaje al héroe. Así, después de algunos días, Alcino ayuda a Odiseo para que arribe a Ítaca, ¿no? Y una vez que llega a Ítaca, él va a enfrentarse con los pretendientes, ¿no? Y así recuperar lo que es su reino, el reino de Ítaca, y con ello a su familia, a su esposa Penélope y a su hijo Telémaco. Bueno, queridos estudiantes, eso ha sido todo en esta pequeña clase. Cualquier dudas o preguntas, por favor, no se olviden de hacérmelas llegar. Muchísimas gracias. Hasta el siguiente video.